Buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a estar entonces hoy considerando una porción más de las Sagradas Escrituras. ¿Tienen todos su Biblia? ¿Ya tienen Biblia en mano? Listo. Bueno, mis amados hermanos, durante estos miércoles que vamos a estar disfrutando de poder venir a este lugar para edificarnos, vamos a estar analizando 4 lecciones importantes acerca de la vida de una mujer en el Antiguo Testamento que no era judía, ¿sí? Pero que destaca por pertenecer a la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo el capítulo 1 del libro de Ruth, vemos nosotros allí 4 situaciones generales, ¿sí? Y vamos a tratar de narrar una a una de estas situaciones para que extraigamos de este contexto bíblico una gran enseñanza para nosotros, porque aunque no lo creamos o no lo veamos a veces, los libros del Antiguo Testamento tienen grandes mensajes para nosotros y es bueno considerarlos para que podamos seguir el consejo que el apóstol Pablo incluso da a la iglesia en Corinto con relación a lo que se ha escrito de estas cosas en la antigüedad. Quiero que abramos entonces la Biblia en Ruth, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Dice la escritura allí: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió
por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta este punto vemos nosotros una historia bastante interesante, ¿sí? Vemos algunos personajes allí, y cuando uno empieza a descomponer un poco el capítulo, se da cuenta allí que esta familia se vio forzada a salir de la tierra de Judá y desplazarse en un país vecino llamado Moab. Pero allí en ese país vemos nosotros cómo la muerte visita a esta familia y se lleva a la cabeza del hogar, Elimelec. También se lleva a sus 2 hijos, quedando así las 3 mujeres solas. Vemos también cómo, por ejemplo, una buena suegra que ha pensado en sus nueras decide ayudarle a sus nueras a decidir, ¿sí?, a pensar en su futuro. Sin embargo, muchos pueden llegar a pensar: bueno, ¿por qué Noemí no trató de convencer a Orfa para que se acercara al pueblo de Judá y al Dios vivo y verdadero? ¿Qué creen ustedes que una mujer viuda en el pueblo de Judá hubiese podido haber hecho por una de sus nueras, cuando el estar viuda, el haber perdido a su marido y a sus 2 hijos, era menos que nada dentro de la nación de Israel? Era como una persona de la calle, un indigente. Entonces vamos a estar analizando eso también. Ahora, al final vemos como una pobre mujer ya anciana, llena de días y sin esperanza, regresa a su tierra. Pero algo interesante acá, y con esta diapositiva que les estoy mostrando, con el título que dice La noble elección de Ruth, quiero que nos centremos especialmente en el versículo 16 y en el versículo 17, donde dice allí la escritura: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. El libro de Ruth, cuando uno lo lee desde el versículo 1 hasta el versículo 4, se da cuenta de que es un interludio de amor, ¿sí?, de amor filial, de lealtad filial. El periodo en el que se desarrolla esta historia es en el periodo de los jueces. Claramente lo podemos leer ahí en el capítulo 1, versículo 1, cuando el escritor de este libro, que según se presume fue Samuel, dice allí lo siguiente: que en los días en que gobernaban los jueces, ¿cierto? En el versículo 1 del capítulo 1 se desarrolla esta historia. Ahora, esa historia estaba marcada en ese contexto de tiempo por inmoralidad, por idolatría, por guerra, paganismo que se había metido entre el pueblo de Israel. Si usted regresa a una hoja en su Biblia, se da cuenta allí en Jueces capítulo 21, en el versículo 25, de lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? No tenían ellos gobernante, no tenía quien los dirigiese, no tenía quien los llevase ante la presencia de Dios. Entonces cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. Ahora, el libro de Ruth cuenta una historia bastante conmovedora, ¿sí? Una historia de devoción, una historia de fidelidad. Habla de una muchacha moabita llamada Ruth, que dejó todo, dejó su tierra donde ella nació, en Moab, dejó a sus padres que aún estaban vivos, dejó todo lo que tenía y se adentró en una tierra extranjera, ¿cierto?,
que era la tierra de Judá. Se fue a vivir con su suegra, una suegra judía llamada Noemí, en una tierra que no era la de ella. Algo interesante también es que a través del libro de Ruth vemos nosotros cómo Dios honra el compromiso de la decisión que tomó Ruth, una decisión valiente, una decisión que la llevó a heredar incluso un lugar dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, la guía hacia un campo, el campo de Boz, un pariente cercano de Noemí. Ella recoge grano, allí encuentra un lugar tanto en la genealogía de Cristo como en la genealogía del rey David. Algunos expertos afirman que el libro pues tiene varios propósitos, pero dos principales, y es que allí, por ejemplo, Dios ilustra la recompensa que reciben aquellos que toman decisiones espirituales sabias y que muestran una lealtad, una fe inquebrantable, ¿cierto?, delante de Él. Eso es lo que nos enseña el libro de Ruth. Adicional a eso, también nos explica cómo una moabita, una gentil, llegó a ser el antepasado del rey David y llegó a ser también el antepasado del Mesías, del Hijo de Dios. Cuando uno lee ahí en Ruth, capítulo 4, versículos 21 al 22, vemos esa genealogía. Dice allí lo siguiente, Ruth capítulo 4, versículos 21 y 22. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Sí? Vemos entonces cómo en esa genealogía participa una gentil, aunque ya en el pasado había participado otra gentil, y vamos a ver esas curiosidades que nos presenta este libro. Ahora, la brevedad y la belleza de este escrito hace que sea bastante fácil de leerlo en una sola sentada y de estudiarlo, pero vamos a desarrollar el tema de Ruth en 4 sermones interesantes que nos van a permitir poder extraer toda la riqueza que en sí posee este libro. Y en esta lección que nos reúne esta noche, hablamos acerca de esa noble elección, noble decisión que tomó Ruth con relación a su futuro. Un futuro que entre las muchas cosas que estaban ocurriendo era un poco, había mucha incertidumbre alrededor de él, ¿sí? Imagínense ustedes una mujer joven, una muchacha joven colocando su confianza en una mujer ya muy avanzada en años que no tenía absolutamente nada. Entonces, el escenario que encontramos allí nosotros en el libro de Ruth, el primer escenario es hambre, ¿sí? Hay que recordar que en la época de los jueces sobrevinieron sobre los judíos muchos castigos a raíz de su pecado, a raíz de su maldad. Entonces Dios los visitaba en juicio y ellos padecieron muchas dificultades, muchos problemas, ¿sí? Entonces a esta mujer, a Noemí, junto a su esposo Elimelech y sus 2 hijos, les tocó partir desde Belén hacia la tierra de Moab. Se dice que esta distancia recorrida les pudo haber tomado a ellos entre 7 u 8 días para poder llegar a las tierras de Moab, ¿sí? 7 u 8 días de un sol fuerte, de noches frías que les tocó atravesar para poder llegar hasta este lugar, ¿sí? Vemos algo curioso allí, y es que estaba muy cerca de Jerusalén, la tierra de Belén. Ahora, algo también particular es que en Belén nace el rey David, pero ¿quién más nace en Belén? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Noten ustedes cómo todo lo que la providencia de Dios nos presenta va mostrando cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, incluso en aspectos geográficos se habla de esta precisión, y es bastante interesante porque nos está presentando ese cuadro que vemos nosotros allí. Entonces, el escenario, vemos un escenario de ¿qué? Un escenario de hambre. También se nos habla de la tierra de Moab. ¿Y de dónde surgen los moabitas? Los moabitas son descendientes directos de Lot, ¿sí?
Hay que recordar que Lot estuvo en Sodoma, Gomorra, que vino sobre estas dos ciudades el castigo, que el ángel de Dios tomó a Lot, que los ángeles de Dios tomaron a Lot, tomaron a su esposa, tomaron a sus dos hijas y lo sacaron de ese lugar, se lo llevaron, ¿cierto? Pero la esposa, mirando hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Quedó entonces Lot encerrado en una cueva con sus dos hijas, y al llegarse las hijas a él, ¿cierto?, nace un hijo de una de ellas, al cual llaman Moab, y él es el padre de los moabitas, ¿sí? Esto es bastante interesante, porque al final todas las familias se van encontrando en un solo punto. Vemos esa familia de Noemí. Estaba entonces Elimelec, estaban sus dos hijos, y cuando llegan a la tierra de Moab, se llegan a dos mujeres moabitas, ¿sí?, que lo vemos ahí en el capítulo 1 que acabamos de leer. Algo interesante acá es que al pueblo de Israel se le había prohibido de manera tajante que se llegaran a las mujeres extranjeras, ¿sí? Y la decisión que tomó Elimelec de abandonar la tierra de Judá tuvo esas consecuencias, ¿cierto?, del perder él su vida y también que sus hijos perdieran la vida. Según la costumbre judaica, se pensaba, se asumía que eso que le había ocurrido a Noemí con la muerte de su esposo y la muerte de sus dos hijos, eso significaba juicio de Dios sobre ella por haber dudado de la providencia de Dios, que Dios los iba a visitar para darles el alimento. Vemos entonces ese viaje a Moab, ¿sí?, la muerte de Elimelec, de Malón, de Kelión, que se casan con estas mujeres. Vemos entrar en escena a Ruth, entrar en escena a Orfa, ¿sí? Y al final de todo, vemos cómo entonces Noemí queda desamparada, ¿sí? Y piensa ella que el juicio de Dios ha venido sobre su cabeza. Pero vamos a analizar un poco esto, ¿sí? ¿Quién era vos? Al que en el libro se menciona que se llegó Ruth y que engendró hijo de él. Era el hijo de Salmón y de Rahab. ¿Saben ustedes quién era Rahab? La ramera de Jericó, ¿sí?, la que recibió a los dos espías y los ocultó de el ejército de Jericó. Salmón estaba en ese lugar, en las tropas, ¿cierto? Y se conoció entonces allí con Rahab, engendraron a Boz, y Boz fue el esposo final de Ruth. Y Ruth entonces con Boz son los padres de Obed, quien es el padre de Isaí, quien es el padre del rey David. Cuando uno analiza un poco esto, entonces se da cuenta de que Ruth fue la bisabuela del rey David, y Rahab, la ramera de Jericó, fue la tatarabuela del rey David. Nos damos cuenta, por ejemplo, que por medio de Abraham se dan las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero por medio de Harán viene Lot. Y Lot, al morir su esposa, que se llega a sus hijas, que las hijas lo emborrachan y se llegan a él, nacen entonces las dos naciones que al futuro se convertirían en naciones enemigas del pueblo de Israel. Viene la nación de Moab y viene la nación de los amonitas, que su padre era Ben-Ammi, que era uno de los hijos que habían concebido a raíz de la llegada, de acercarse a Lot y de haber compartido con él el lecho. ¿Sí? Esto es bastante interesante porque vemos nosotros aquí dos gentiles participando en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es curioso? ¿Por qué es interesante? Porque los judíos, los israelitas, hablaban de que el Mesías era sangre pura, ¿sí?, de que ellos eran una sangre sin alterarse, sin mezclarse con mujeres de naciones ajenas, pues diferentes a las del pueblo de Israel. Esto es bastante curioso y nos muestra allí que Dios desde el principio quería hacer de todos los hombres un solo hombre, ¿sí? Entonces, como Pablo bien lo ilustra en la carta a los Romanos, dice claramente que tanto al judío
como al gentil es la salvación. En Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3, se nos habla de la promesa hecha por Dios para un pueblo, para una nación que iba a estar compuesta por todos los hombres, y del monte donde iban a correr a él todas las naciones debajo del cielo, ¿sí? Esto es bastante interesante, datos curiosos que nos van mostrando cómo Dios en su providencia va encauzando todas las cosas. Es algo que llamó mucho mi atención y que quise traerlo para que ustedes lo pudiesen entender aquí un poco. Ahora, vemos acá que Noemí elige volver a casa, ¿sí? Entonces el hambre en Judá había terminado. Cuando uno lee ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, se da cuenta de lo siguiente: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque había oído, ¿quién? Noemí, en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, ¿sí? Entonces las bendiciones de Dios ya habían regresado a Judá. El Señor nuevamente les había otorgado a ellos la posibilidad de tener pan. Y Noemí empieza su viaje de regreso. Pero algo curioso que ocurre en el camino es que Noemí trata de convencer a sus dos nueras de que no vayan con ella, ¿sí? Por eso les insiste que se queden en la tierra de Moab. ¿Por qué? Porque Noemí sabía lo que le esperaba ahí al llegar a Judá. Las viudas en el pueblo de Israel, como ya lo mencioné, llegaban sin nada, ¿sí? Prácticamente sin un lugar donde recostar la cabeza. ¿Les parece a ustedes eso curioso? Interesante. ¿Quién fue el que dijo que no tenía dónde recostar la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Miren ustedes cómo todo a lo largo de la Biblia se va presentando como un antitipo, como una sombra de lo porvenir, ¿sí? Entonces vemos aquí a Noemí en esa situación instando a sus dos nueras para que no vayan con ella, ¿sí? Noemí entonces las invita a ellas a que volvieran a la casa de sus madres. Y imagínense ustedes uno en la situación de Orfa o en la situación de Ruth. Incertidumbre, no sabían a dónde iban a llegar porque era una nación extranjera para ellas. Tenían la opción, su misma suegra les estaba insistiendo, que se volvieran a la seguridad de la casa de sus familias. Y ahí es donde empieza a tomar relevancia la decisión de Ruth, ¿sí? Y muchos dirán lo arriesgado de esa decisión, pero había en ella una confianza grande. Ya Noemí había instruido bastante a sus dos nueras con relación al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Y vemos que entre todas esas cosas también hay un matiz de Ruth en su decisión de querer seguir a ese Dios, de esos grandes prodigios, de esas grandes hazañas, de ese gran poder con el que liberó a su pueblo de la esclavitud. Incluso Noemí, insistiéndoles, les dice que si se regresan, incluso les agradece, incluso ora por ellas, para que la bendición de Dios sea sobre ellas. Algo particular acá, para que incluso una mujer aprenda, es la manera en cómo Noemí amablemente se dirige a sus nueras, y en el cómo Orfa y Ruth se echan sobre su cuello a llorar por ella. La consideraban como, la consideraban una madre, ¿sí? La amaban en gran manera, ¿sí? Entonces Noemí, frente a ese futuro tan incierto, las impulsa, aún a pesar de su tristeza y de su soledad y de su luto, demuestra un gran cariño por sus dos nueras. Pero vemos en este caso, por ejemplo, como en el versículo 10, a pesar de la decisión de Orfa y de Ruth, donde se habla acá, se menciona que las dos estaban dispuestas a ir con ella a regresar a la tribu de Judá, vemos que Orfa toma la decisión de regresarse a su tierra, de regresar a sus dioses, ¿sí? Ahora, pensemos en ese momento, en ese escenario. Noemí incluso les dice, es que no tengo más hijos para ofrecerles. Incluso si me llegase a un varón en esta noche,
¿habrían ustedes de esperar a que esos hijos crezcan para que sean vuestros esposos? O sea, prácticamente Noemí estaba acabando con todas las esperanzas y estaba llevándolas a ellas a que si iban a tomar una decisión, era una decisión contundente, basada en una gran realidad, y era que Noemí no tenía nada para ofrecerles, ¿sí? Entonces vemos nosotros allí cómo Orfa toma su decisión, ¿sí? Orfa besa a su suegra, se despide de ella. Sin embargo, Ruth, la otra nuera, que era la esposa de su hijo mayor, no fue capaz Noemí de persuadirla, sino que más se aferró a su cuello, más se aferró a ella, y hace la declaración de esa gran elección que hace Ruth. ¿Cuáles fueron esas decisiones que Ruth tomó? ¿Sí? Y aquí es donde el tema empieza a ponerse interesante, porque cuando nosotros sacamos de este contexto el aprendizaje, nos damos cuenta allí que hay una invitación clara para el cristiano, ¿cierto? A que seamos nosotros fieles ¿para con quién? Para con Dios. Y que ese, al igual que Noemí dijo, no tenía ni dónde recostar su cabeza, no ofreció bienes materiales a los hombres, nosotros como Ruth tomemos la mejor decisión, y es aferrarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Observen ustedes la noble elección de Ruth, la noble decisión de Ruth. ¿Qué dice Ruth? Que ella iba a ir donde quiera que fuere su suegra, Noemí. Que ella iba a vivir donde fuese a vivir su suegra, Noemí. Que el pueblo de Noemí iba a ser su pueblo. Que el Dios de Noemí iba a ser su Dios. Que incluso donde Noemí fuese a morir y fuese sepultada, allí también Ruth iba a morir e iba a ser sepultada. Lo único que se iba a interponer entre Ruth y Noemí era ¿qué? La muerte. Lealtad, una lealtad tremenda. Cristo nos dice a nosotros que vayamos a ese lugar que Él promete, ¿cierto? Un reino celestial. Y ahí viene la noble elección que debe de hacer el cristiano: ir donde quiera que vaya nuestro Señor Jesucristo, vivir donde vive nuestro Señor Jesucristo, hacer del pueblo, o sea, su iglesia, el pueblo de nosotros como cristianos. Ese Dios, hacerlo nuestro Dios, ¿sí? Hasta el punto incluso de morir por la causa de ¿quién? Por la causa de Cristo, y que solo la muerte se interponga en nuestro deber como cristianos en esta tierra. Desarrollando más el tema, vemos que Noemí y Ruth llegan a Belén, y la llegada de Ruth y Noemí a la tierra de Judá despierta gran interés en las mujeres, y empiezan a preguntarse: ¿no es esta Noemí? ¿Sí? Ve uno ahí en el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Algo curioso, la vimos salir de aquí con sus dos hijos, con su esposo, y regresa sola y con una muchacha extranjera, ¿sí? Y ahí es donde Noemí dice: no me llaméis Noemí, llamarme más bien como Mara, ¿sí? Ahora, la palabra o el nombre Noemí significaba agradable, pero Noemí pensaba, a raíz de todo lo que había sufrido por abandonar la tierra de Judá, que ya no era merecedora de ese nombre que significaba agradable, más bien que la llamaran Mara, porque ya su vida había sido traspasada de mucha amargura. Había perdido a su esposo y había perdido a sus dos hijos. Ella sentía que el Señor la había tratado amargamente. Imagínense ustedes, dejó a Judá llena, pero regresa con las manos vacías.
¿sí? Y Noemí cree en su corazón que el Señor había testificado contra ella y la había afligido por haber dudado de su providencia y de su poder para visitarles. Y eso puede llegar a ser cierto. Cuando uno analiza un poco las Sagradas Escrituras en Deuteronomio 28, 15 al 19, se da cuenta de esto. Ahora, sin embargo, no todo sufrimiento en la vida significa castigo divino, ¿no? Porque en la Biblia tenemos el caso de Job, ¿cierto? Job sufrió aflicción, sufrió muchas cosas estando vivo, y no era eso indicativo de castigo divino, ¿cierto? Entonces no podemos tomar, como de pronto lo estaba haciendo Noemí, como si hubiese sido un castigo divino. Ella pudo haber sido la víctima inocente de los pecados de otros. ¿Cuáles otros? La decisión de su esposo de haber abandonado la tierra de Judá, porque encontraron la muerte en la tierra de Moab. Elimelech y sus 2 hijos fallecen en este lugar. Ahora, Noemí y Ruth se instalan en Belén, leemos ahí en el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada, ¿cierto? Noemí se instala nuevamente en Belén, una mujer sin marido y sin hijos, y con una extranjera, una moabita, ¿cierto?, que empezó a vivir en una tierra extraña. Algo interesante de todo esto, en este primer capítulo, es que la llegada de Noemí y Ruth tiene una gran apertura para llevarnos a la historia del capítulo 2, cuando ya se empieza a desarrollar un aspecto más positivo en la vida de Noemí y en la vida de Ruth, y era que había empezado la cosecha de cebada, que era lo que antecedía a las cosechas de trigo. Estaba preparando ya el escenario para lo que iba a ser la vida de Ruth y de Noemí allí en la tierra de Belén, ¿sí? Y esta historia hasta este punto nos está mostrando, nos está enseñando algo, y es que debemos de entender que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias positivas o consecuencias negativas. Esas consecuencias pueden ser buenas o esas consecuencias pueden ser malas, ¿sí? Todo depende hacia dónde coloque usted su mirada. El caso, por ejemplo, interesante de la Biblia, de Lot. ¿Dónde colocó Lot su mirada? En la llanura verde, ¿cierto? Allí la colocó, sin darse cuenta, sin percatarse que en esa llanura verde se estaba desarrollando algo que Dios aborrecía tajantemente, ¿cierto? Algo que nos enseña a nosotros la vida de estos hombres y mujeres a lo largo del Antiguo Testamento, es que nosotros tenemos que aprender a no colocar la mirada en las llanuras verdes, a no pensar, ¿cierto?, que ciertas decisiones que tomamos tienen la bendición de Dios. No, que traen consigo a veces resultados buenos o resultados malos. Elimelech tomó la decisión de irse con su esposa Noemí y sus 2 hijos. Salieron de la tierra de Judá y fueron a tierra extraña, cuando Dios ya había declarado que esto no pasase, que esto no ocurriese, ¿sí?, sino que esperaran en Dios, que las bendiciones llegarían. Sin embargo, Elimelech tomó esa decisión y se fue de la tierra de Judá a tierra extraña, a tierra de Moab, incluso un pueblo que había sido enemigo del pueblo de Israel, ¿cierto? Se fueron hacia este lugar. Y lo que para Elimelech pareció una muy buena decisión comercial, porque muy seguramente pensó que allí iba a tener todo lo que necesitaba, terminó con una madre sin hijos y una esposa viuda en una tierra totalmente extraña. Pero vemos también una decisión interesante allí, y fue la decisión de Ruth. Vemos que la decisión de Ruth trajo consigo consecuencias como buenas, porque ella abandonó la tierra de Moab, la tierra de dioses falsos, dioses extraños, abandonó su familia, ¿cierto? Es la viva imagen de lo que el Señor Jesucristo pide de todos nosotros, ¿sí?
en ese sentido de colocarlo a él primero. Y lo hizo Ruth, tomando su decisión, todo por el Dios vivo y verdadero y por su pueblo, por su familia, abrazando una nación extranjera que no era la de ella, pero que sí era el pueblo de Dios. Un Dios que proporcionó bendiciones tanto temporales como eternas, porque Ruth, una moabita, una muchacha extranjera, nunca imaginó que su vida iba a quedar registrada en las páginas del libro de Dios, ¿sí? Esto fue una decisión para su vida, importante, incluso para esa genealogía que se estaba desarrollando. A veces la elección no es entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien mejor. Sin embargo, cualquier elección que hagamos, ¿cierto?, hay que entender que siempre trae consecuencias negativas o trae consecuencias positivas. Queremos que traiga consecuencias positivas. Fijémonos entonces en lo que enseña Mateo capítulo 6, versículo 33. Un pasaje que incluso cantamos en un himno, que sabemos de memoria todos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso hizo Ruth. Colocó su mirada, abandonó todo, ¿sí?, por el Dios vivo y verdadero. En ese primer capítulo vemos nosotros entonces esa noble elección, esa noble decisión de Ruth, ¿sí?, de seguir a su suegra Noemí, de seguir a Dios. Y ilustra con su vida lo que acabamos de leer en Mateo 6:33, ¿sí?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Algo interesante con lo cual quiero cerrar esta noche es un comentarista llamado Matthew Henry. Dice lo siguiente: si la tierra nos resulta amarga, es para que aprendamos a suspirar por el cielo, para que aprendamos nosotros a anhelar el cielo. Es una frase bastante interesante, ¿sí? Incluso lo discutíamos ahora acá con algunos hermanos con relación a las aflicciones del mundo. Vivimos muchas aflicciones, muchos problemas y dificultades, pero que eso nos lleve a suspirar, que nos haga suspirar por lo que realmente importa en esta vida, y es la salvación de nuestras almas. Es el poder llegar nosotros ante la presencia de ¿quién? Ante la presencia de Dios. Es lo que nos enseña entonces la vida y obra de Ruth en este primer capítulo. Ya para el capítulo 2, capítulo 3, la historia empieza a colocarse un tanto más interesante. Así que los quiero invitar para que sigamos estudiando más acerca de este libro. Y por favor, léanlo en casa, ¿sí? Estúdienlo, repásenlo. Ojalá en diferentes versiones de la Biblia, para que puedan extraer ustedes las grandes enseñanzas que nos da esta mujer moabita, que con su noble decisión, ¿sí?, hizo grandes cosas para todos nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos.